Aquí y Ahora Producciones presenta Hablemos de Salud. Hablemos de Salud. 29 años al servicio de la medicina preventiva. Hablemos de Salud. Conducción y producción a cargo de la periodista médica Ana María Forte. Columnista Dr. Mariano Favaloro. Locución y presentaciones Oscar Di Profio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Soy Ana María y los invito para ver y escuchar un programa de lujo. Como suelo hacerlo desde hace unos cuantos meses, les comento cómo salir a la calle. Barbijo para la Argentina, obligatorio. Yo le agregué la máscara. Simplemente esto y guardar distancia, mantener las manos limpias como generalmente las mantenemos, es lo suficiente. Con esto quiero decir mucho, ¿no es cierto? Llevamos una cuarentena, antiguamente cuarentena eran 40 días, ¿no es cierto? Nuestra cuarentena ya vamos pisando marzo, abril, mayo, junio, algo más de 4 meses. El país se tiene que levantar. Pienso que no está quebrado, está de rodillas. Y nosotros estamos acostumbrados a salir de las crisis. Esta nos va a costar porque viene aparejada de un bichito que no se puede ver y no sabemos dónde nos está acechando. Entonces, tenemos que tener la educación del barbijo y los que lo deseen, yo pienso que es lo más práctico, la máscara también. Bien, el programa del día de hoy, un programa de lujo, con un grupo de profesionales, amigos, yo digo, la mayoría de años que amo, porque ellos aman la medicina. Y gracias a ellos, Hablemos de Salud, tiene 32 años en el aire. Bien, está ya la doctora Ana María Nicora, que es presidente de CAMEDA, que nos va a hablar acerca de la investigación médica y científica de la planta de cannabis que está dando que hablar hace, qué sé yo, como 8 años que la sigo, Anita, y también sus derivados. Va a hablar de la Ley 27350, cuando se aprobará. También estamos con la doctora Sandra Peláez, ella vive en Canadá y es especialista de Psicología del Ejercicio y la Salud del Saint Justin de la Universidad de Montreal, ¿no? Santa Juana. Tema, desafío de la autogestión de la salud en tiempos de pandemia. También estamos con la doctora Luisa Jiménez, cardióloga, coordinadora de atención primaria de la salud de la Facultad Barceló y presidente de la Red Continental de Chagas. Nos va a hablar de dengue. ¿Cuál es la situación en Argentina? Y también con otro gran amigo, el doctor Marcelo Peretta, farmacéutico y bioquímico, él es político, sindicalista y autor de la reingeniería farmacéutica. ¿De qué va a hablar? De lo que se habla bastante. Él tiene unas cuantas verdades, muchos puntos que coincidimos. El coronavirus, ¿no es cierto? O COVID-19, y ya le doy los muy buenos días a la doctora Ana María Nicora. Hola, buenos días, Ana María, ¿cómo estás? Muy bien, un gusto verte y quiero saber de las novedades. A ver, hagamos fuerza. Sí, bueno, la verdad que para el 15 de este mes, la semana pasada, fuimos convocados los que formamos parte del Consejo Consultivo de la Ley 27350, que es, como bien dijiste, una ley de investigación médica y científica,
y fuimos convocados por el Ministerio de Salud, quien es la autoridad para aplicar esta ley. El Ministerio de Salud, desde esta nueva gestión que trabaja sobre 3 pilares, que es calidad, equidad y acceso, ya viene convocando a diferentes actores implicados en el tema del cannabis de uso medicinal durante los meses de febrero y marzo, y después ya vino la cuarentena. Nosotros nos habían convocado cuando hubo una convocatoria a organizaciones civiles. Más que nada para ponerse al tanto de cuál era la situación real, tanto de investigadores como de profesionales, como de la sociedad civil, y lo hecho hasta el momento para poder avanzar. ¿Avanzar en qué? La ley había sido reglamentada el 21 de septiembre de 2017, pero había sido reglamentada parcialmente. 6 artículos y 11 incisos no habían sido reglamentados. Y esto significaba muy pocos pasos en todo este tiempo, algunas resoluciones tanto del Ministerio de Seguridad como del Instituto Nacional de la Semilla, todos implicados en lo que es producción y en lo que es cultivo y en lo que es producción a través de laboratorios públicos. Por eso también está la Administración Nacional de Laboratorios Públicos, que es la ANLAP, está el ANMAS. Y en todo este tiempo no se había caminado mucho en esto, más allá que en estas resoluciones y algunos proyectos que ya están en marcha, como Jujuy, el ensayo clínico en el Hospital Garrahan para epilepsia refractaria. Bueno, esta convocatoria la semana pasada a este nuevo Consejo Consultivo, a nosotros nos renovaron dentro de este Consejo, fue para reglamentar esta ley en un acuerdo con todo el grupo que está incluido, como decía, todos estos actores, en un acuerdo y en las propuestas que nosotros podamos llevar para poder tener una reglamentación debidamente cumplimentada en todos sus artículos y en todos sus incisos. Bueno, nosotros decimos que ese fue un primer paso, fue un primer encuentro, fue virtual, fue un primer paso. Nos pidieron que a la propuesta de reglamentación que había hecho el Ministerio nosotros podamos aportar desde todos los asistentes de este Consejo observaciones o sugerencias, así que nosotros como organización el lunes por la mañana ya las presentamos, todavía no tenemos novedades, pero la idea es que tomen todas estas observaciones o sugerencias, que esto pueda plasmarse en aquello que la autoridad de aplicación también considere, para poder ir complementando toda esta reglamentación y en breve poder tenerla para poder llevar adelante muchos proyectos a nivel científico, a nivel académico, que están parados justamente porque esta reglamentación todavía, la que tenemos vigente, todavía no está cumplimentada. Así que exactamente, Nicora, es un avance bastante importante, ¿no es cierto?, el que se logró después de tantísimos años. Y vos hablabas de tu organización. ¿Nos contás precisamente qué es CAMEDA? Sí, CAMEDA es una organización civil que en realidad como germen tuvo el encuentro que tuve con una mamá que tenía un hijo con epilepsia refractaria ya por octubre, noviembre del año 2014, y en realidad esto es lo que muchos escuchan, que los pacientes han sido expulsados de la consulta médica, porque en realidad yo me encuentro con esta mamá porque yo llego como mamá al cannabis en la búsqueda de paliar un cuadro de epilepsia refractaria de una hija. Y la neuróloga, ante la tercera vez que le preguntamos por el cannabis, nos dijo: ¿le puedo pasar tu mail a otra mamá que me pregunta por cannabis? Entonces, la construcción social que se ha visto es porque los pacientes hemos quedado fuera de este circuito del acompañamiento médico. Entonces, en ese doble rol que tiene una de, en este caso, como de familiar y de profesional, la idea de construir conocimiento, siempre decimos cómo es el cómo, a través del conocimiento que uno toma sobre que el cannabis podía ser una posibilidad terapéutica para nuestros hijos, cómo vamos a realizar esa transformación, y la manera era a través de transmitir el conocimiento. Encontramos
que necesitábamos unificarlo en algún lugar. Lo unificamos en una página web que se llamó Cameda, y que después, con el devenir de todas las acciones que deberíamos llevar adelante, entre ellos la labor legislativa, necesitábamos conformarnos como organización civil. Entonces, este es un poco el nacimiento de Cameda, y la misión que tiene es lograr el acceso de manera legal, no que los pacientes tengan como hoy, son preparados que consiguen en cualquier lado, que no se saben qué contenido tienen. Exactamente, porque es como que a través de es a través de internet que lo ofrecen, y sí, eso hay que tener cuidado. Sería mucho mejor que aligeren la salida de la ley para que no haya todos estos problemas que complican, y que dejen de lado que el cannabis es droga. Sí, es una droga medicinal, y sabemos que hace 100 años atrás era de uso corriente. Sí, lo importante es conocer aparte que hay evidencia sustancial en dolor crónico neuropático, en espasticidad en la esclerosis múltiple, en vómitos asociados a la quimioterapia. En otras hay otros tipos de evidencia moderada, en otras no hay tanta evidencia, pero lo importante es que hay pacientes que son refractarios a tratamientos, y se sabe que hay un porcentaje de pacientes que son refractarios en epilepsia refractaria, en dolor, o sea, eso se conoce. Los gobiernos tienen la obligación, y las sociedades científicas, de hacer punta en investigaciones por otras herramientas terapéuticas para los pacientes, y esto es aquello que nosotros difundimos todo el tiempo, que es una obligación. Exactamente. Y Nicora, creo, no sé si estoy equivocada, pero hace algo más de un año atrás había un grupo de madres que ellas mismas preparaban las plantas, ¿no es cierto?, como para poder usar el cannabis. ¿Qué quedó todo eso? Sí, de hecho, lo que ya planteábamos cuando estábamos en la labor legislativa es la sociedad sigue construyendo a pesar de, o sea, la sociedad sigue construye de esta manera, esto hay que darle un marco regulatorio, hay que avanzar, los productos deben ser de calidad y deben ser seguros, y aparte debe tener el acompañamiento médico el paciente. Tenemos que pensar que son pacientes multimedicados, que pueden tener interacciones medicamentosas, y que hoy el paciente lo toma porque le dijo el vecino, le dijo la amiga, le dijo el familiar, le dijo el otro porque le hizo bien, y no saben ni qué toman. Y la verdad que eso en la comunidad médica es un trastorno complejo en algún punto, porque uno no sabe qué es lo que está recibiendo el paciente, no sabe cómo acompañarlo tampoco, porque por otro lado... Claro, lo que yo pienso también es cómo se sabe la cantidad y cómo se debe tomar. O sea, cuando uno compra un medicamento hay un prospecto. Entonces, humildemente creo que la ley tiene que salir ya para, bueno, destrabar, y que el paciente y la familia no sean los que por debajo del mostrador van a comprar algo que ni siquiera saben que está tomando. Una reflexión final para el tema que estamos tratando, Ana María. Sí. Bueno, uno de los puntos en esta reglamentación es justamente el tema de considerar el acceso a la salud como la universalidad. Entonces, uno de los puntos es la garantía del acceso a preparados de calidad y seguros, aquellos pacientes que también tengan obras sociales y prepagas. Por otro lado, esta reglamentación prevé en el artículo 8 el cultivo para sí o el cultivo por parte de familiares o en red. Esto es algo nuevo. El tema es que esto va a contar con un registro y con otras condiciones que, bueno, ahí se están implementando, pero esto lo dice la ley y está allí. Es controversial, por supuesto,
también entre lo controversial y los derechos, ahí están. Y por otro lado es la ampliación de patologías. Si hubo algo que estuvimos todos de acuerdo, fue en la ampliación de patologías para que no quede solo en epilepsia refractaria. Bien, Nicola, vamos a ver si hacia el final del programa tenemos un pequeño redondeo, a ver si quedó algo por decir. Yo te agradezco muchísimo y ya le doy la bienvenida a la doctora Sandra Peláez. ¿Qué tal, Sandra? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Ana María. Muchos saludos para todos y muchas gracias por haberme invitado. Estoy muy bien, por suerte. Calorcito por acá. Al contrario, es un gusto y me encanta el corte de cabello que tenés y el peinado. ¿Viste cómo somos las mujeres? Ahora nos podemos ver gracias al Zoom. Tiene sus ventajas. Pero nosotros ya tenemos las peluquerías abiertas, ahí está la cosa. Nosotros te darás cuenta cómo están las mujeres argentinas por la calle. En este momento estás en Montreal, ¿no es cierto? Sí. Bueno, sí. Eso es lo bueno, estamos juntas. Con respecto al tema que vas a tratar, contanos. Bueno, antes que nada quería darle las gracias a Ana porque hizo una buena introducción de algo que me interesa tratar en esta pequeña discusión, que es la participación del paciente en el tratamiento. Entonces, normalmente nosotros estamos acostumbrados a escuchar en estos últimos años del manejo de la enfermedad. Yo creo que podemos avanzar un paso más en ese enfoque y hablar de la autogestión guiada de la salud. Y cuando hablo de guiada, lo que estoy poniendo al mismo nivel del conocimiento del paciente es el conocimiento del médico, del profesional de la salud. Lo que estamos reconociendo es que el paciente tiene su saber, sus curiosidades, sus experiencias personales, pero mi humilde opinión, cuando hablamos de paciente experto, que es uno de los últimos enfoques que se han discutido, le ponemos una etiqueta al paciente, le decimos sabe mucho, pero todavía no lo incorporamos al sistema de salud, que es un poco lo que Ana estaba mencionando. Entonces, este enfoque de autogestión guiada de la enfermedad propone que ambos, los profesionales de la salud y los pacientes, estén al mismo nivel y ya no solo trabajando por el bienestar cuando estamos entrampados en enfermedades crónicas o agudas, sino también cómo gestionar la salud y cómo prevenir algunas enfermedades. Entonces, este es el enfoque en sí. Este enfoque, según la investigación, tiene 4 elementos que le presentan desafíos. Uno de ellos es saber si el paciente tiene un equipo médico que lo sostiene, ¿okay? En el tratamiento que esté haciendo a partir del diagnóstico que tenga. Por otro lado, si este paciente cuenta con el apoyo de la familia o alguien del medio social que lo acompaña a las consultas, que le ayuda a leer la medicación, que le sostiene la mano cuando está nervioso, el médico habla y no es capaz de decodificar bien el mensaje del médico. Otra de las cuestiones es la alfabetización en salud que el paciente tiene, porque no nos podemos engañar. Si la persona puede ser una persona muy curiosa, lectora, leer el diario todas las mañanas, pero si no entiende algunas cuestiones básicas de salud o lo que el médico le está explicando, mal puede reaccionar en relación a eso. Y por último, hay una cuestión económica, porque es cierto que para tomar ciertas decisiones en el ámbito de salud necesitamos tener alguna seguridad económica. Estas son las cuestiones que en el ámbito de investigación han sido remarcadas como grandes desafíos de la autogestión de la salud. Pero en los tiempos del COVID, esto se agrava aún más. Por un lado, tenemos una cuestión de covidización. En salud es como que se pusieron desde hace un tiempo un poco lo que demostraba Ana María con la experiencia de ella, se han puesto al costado. Necesitaba un seguimiento, un control, un diagnóstico, un ajuste de la medicación. Por un lado, no está yendo al hospital porque tiene miedo de contagiarse, y por el otro lado, lo que sucede es que los familiares no lo están acompañando, los médicos tienen toda la energía puesta en problemas relacionados con el COVID, es decir, la covidización hizo que todas las otras patologías fueran puestas de lado, y muchas de ellas son patologías que necesitan un seguimiento cotidiano. Entonces esto despierta un segundo problema, que es que nosotros sabemos que en base a la investigación
que los pacientes que están, digamos, diagnosticados con enfermedades crónicas o agudas, que necesitan un tratamiento estable, cotidiano, a largo plazo, en general, solo el 50% de estos pacientes, con suerte, sigue el tratamiento. Entonces, ahora con esto de la covidización, lo que hicimos fue dejar al paciente afuera y algunos pacientes pueden llegar a creer que, bueno, finalmente yo no necesitaba una supervisión del equipo médico. Entonces, esto es un enemigo bastante importante de la autogestión de la salud. Exacto. Peláez, yo te escuché todo atentamente, ¿no es cierto? Y me siento totalmente identificada porque se calcula acá en Argentina que hay un deceso digamos, diario de 1000 pacientes. En este momento estamos todos ocupados, o sea, nos ocupan de todas las patologías quedaron de lado, como bien lo decís, para la única patología existente es el coronavirus. Yo simplemente hoy me tenía que aplicar una inyección y la sala de guardia no me atendió porque están para el coronavirus, o sea que no es mi ejemplo personal. Quedaron no solo los adultos, sino los niños sin ser atendidos. La otra es, hablamos de ese binomio, entre comillas, médico-paciente, cuando realmente acá en Argentina el profesional que trabaja para las obras sociales o también para hospitales, le dan 7 minutos. Entonces, en 7 minutos no podés hacer una receta, no podés escuchar, no podés averiguar antecedentes familiares, no podés pesar, tomar la presión, es un imposible. Entonces, lo que se está perdiendo, Peláez, acá es la empatía, tan necesaria como ser. En este momento, yo acá me siento sola, porque estoy acostumbrado a tener a todos mis médicos y médicas juntos, y de pronto entre ellos tratan de hacer cosas en bien siempre del paciente y de la salud, y se perdió eso con esta hermosa tecnología, pero tendríamos que empezar a buscar el término medio, porque las consultas virtuales no es lo mismo, porque si a mí me duele a la derecha y el médico sabe cómo tocar a ver el punto donde me duele y no virtualmente. Exacto. Bueno, ese es un muy buen punto. Lo que te digo es, acá en Canadá y sobre todo en la provincia de Quebec, la salud es pública, o sea, no existe, hay pequeñas clínicas privadas para cuestiones que no son de vida o muerte, pero no hay ninguna persona que sea seguida por una enfermedad crónica o aguda en una institución privada. Eso como punto número 1. Y como punto número 2, los médicos también reciben un pago por un tratamiento con un paciente de una visita de 7 minutos. Eso es exactamente igual acá. La diferencia es la diferencia estructural, que es lo que, digamos, hay un problema, hay una solución, y es la reflexión que yo quería traer, digamos, a partir del coronavirus. El coronavirus marcó en general a nivel global, en algunos lados más y en otros menos, que el sistema de salud está en crisis. ¿Okay? Hay países que pudieron hacer frente a esto de una manera un poco más elegante, pero en todo se vio que tuvieron que salir corriendo apagar el fuego de alguna manera. Entonces, me parece que lo que aprendemos del coronavirus es que tenemos que replantear las políticas públicas en general. Por un lado, las políticas de salud. Cuando hablamos de políticas de salud, de replanteos, la primera cosa que salta en cualquier discusión más allá del coronavirus es sí, pero hay poca inversión económica. Es cierto, hay poca inversión económica y el sistema de salud en Argentina necesita una inyección de dinero. Pero más allá de eso, hay una cuestión de problema estructural. Entonces, Ana María, por ejemplo, Ana traía la cuestión de, hasta ahora, la sociedad, ella dijo algo que fue maravilloso, y dije, bueno, esto es un punto importante. Los pacientes se agruparon y están haciendo fuerza y están siendo escuchados, ¿ok?
¿Cuántos hospitales incluyen estas asociaciones como parte de la agenda formal del hospital? Ninguno. Ni siquiera el Ministerio de Salud está contemplando en su agenda un espacio para los pacientes. Entonces, más allá del dinero que se necesita para una inversión, en este caso, por ejemplo, de respiradores, necesitamos una política estructural que incluya al paciente, ¿ok? Porque hasta ahora, y con muy buena voluntad, hay pacientes que se han agrupado por un lado. Hay médicos que han tenido el empuje, la iniciativa de decir, bueno, dentro de mi clínica considero la opinión de los pacientes. Pero esto no está avalado por la institución, es parte del esfuerzo que los médicos están haciendo por su lado. ¿Okay? Entonces, lo primero que hay que hacer, para mí en este caso, humildemente, creo, es hacer investigación que sienta en la misma mesa a los que toman decisiones en salud, a los pacientes y a los profesionales de salud, para ver cómo todo esto se puede incorporar en el mismo proyecto, cómo el paciente puede ser escuchado en el ámbito de la salud, pero a su vez el paciente va a venir con ideas que lo representan a él y que no todas son aplicables, y al médico le va a pasar lo mismo, y al gestionario de salud le va a pasar lo mismo. Estamos hablando, por ejemplo, de telemedicina. Vos decías, bueno, hacer un diagnóstico a través de la pantalla. ¿Cuántos hospitales hoy por hoy en Argentina invirtieron en poner Wi-Fi para que todos los médicos puedan hacer las consultas a través de la telemedicina, y en darle algún tipo de acceso a las pantallas a los profesionales de la salud para que puedan continuar haciendo la supervisión con los pacientes? Yo me animaría a decir que prácticamente ninguno, algunos por ahí en el ámbito privado, pero ninguno en el ámbito estatal. Uh-huh. Entonces, es una cuestión de cómo readaptamos esto. Exactamente. Vos traías, Ana María, sí. Sí, te escucho. Vos traías el comentario de el médico tiene solo 7 minutos. Ok, ¿por qué no hacemos una clínica donde el paciente vea 7 minutos al médico, pero que antes sea recibido por la enfermera, por ejemplo, por algún auxiliar de enfermería, que tome el peso, la estatura, la medicación que está tomando? Cuando llega el médico tiene todo eso delante de él y se ocupa del diagnóstico clínico. O sea, hay otras formas de permitir esta interacción. Exactamente. No poniendo toda la en el médico tampoco. Exactamente, Peláez. Esto nos tiene que abrir los ojos para hacer una reestructuración y también para espiar un poquito cómo están trabajando el resto del mundo. Porque nosotros estamos medianamente bien en cuanto a los números de afectados de coronavirus, pero realmente a nosotros nos hace falta ver hacia el exterior, aprender. Tuvimos suerte porque llegó tarde, porque si no yo no sé qué hubiese pasado en nuestra querida Argentina. Yo tengo que hacer ya el corte de la 1:30 y me pasé. Entonces vas a hacer un redondeo hacia el final del programa. Sandra, realmente te digo, brillante, te agradezco mucho. Muchas gracias a vos. Bien. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Ecomedios y los números de la suerte con los resultados de las quinielas recién sorteadas. Edición matutina. A la cabeza en la ciudad, 4.477. En provincia, 7.330. En Córdoba, 9.469. En Santa Fe, 0.379. En Entre Ríos, 3.134. Bombonería Bombonela, la Casa del Chocolate en Corrientes, 1.479. Carnes seleccionadas Benito, Tapalqué, Lisandro de la Torre, Mataderos. No cocine más, Pizzería La Posta, San Juan y La Rioja. Fueron los números de la suerte por Ecomedios AM1220. Volvemos 18:30 minutos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios.
No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Consejos de prevención de Acord Salud. Con el fin de cuidarnos entre todos y controlar la expansión de coronavirus COVID-19, Acord Salud te recuerda. Puede afectar a cualquier persona, principalmente a adultos mayores de 60 años y personas con afecciones preexistentes, como hipertensión arterial, diabetes, etc. Consejos de prevención de Acord Salud. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Twitter @ecomedios1220. Si usted tiene alguna inquietud sobre su salud o la de su familia, Hablemos de Salud les responde vía mail. Tomen nota. hablemosdesalud@hotmail.com o a través de nuestra página www.hablemosdesalud.com.ar. Profesora Karina Uranga, cosmiatra, tratamientos faciales y corporales personalizados. Para contactarse 011 69 68 11 12 o vía mail karinauranga@hotmail.com. Y continuamos con Hablemos de Salud, realmente muy buenas las charlas. Y ya le doy las muy buenas tardes al doctor Marcelo Peretta. ¿Cómo te va, Peretta? Ana, buenas tardes, gracias por invitarme. Al contrario, es un gusto. Viniendo a la radio pensaba cuánto hace que nos conocemos, 32 años. Éramos muy jóvenes los dos. Y ¿vos recordás si cuando vos creo que en ese momento todavía no tenías completada, digamos, la carrera? ¿Eras pasante, puede ser, al principio? Era estudiante del último año de farmacia y bioquímica, en mi pasantía allá en el Garrahan, ¿no? En el Garrahan fue, en el Garrahan, éramos muy jovencitos. Bien, y nos mantenemos en Formol, ¿quién diría? Yo sé que vos te incorporás en este momento porque tuvimos 2 charlas excelentes. Parece todo armado y a propósito, pero hay cosas que salen producto de, digamos, la casualidad, que no existe. Marcelo, yo sé que estamos algunos preocupados, ¿no es cierto? Casualmente ayer, como la gran noticia, pero con bombos y platillos, que había 3 tipos de vacunas para el coronavirus y que ya los laboratorios estaban prácticamente ahí nomasito de un paso para que sea aprobada. Se dice que en uno de estos ensayos se probó en 1.700 pacientes, en los cuales la edad es entre 20 y 30 años, donde tuvieron, en Oxford fue, una excelente respuesta y pronto la vamos a tener en nuestro país. Yo sé que vos de esto sabés mucho, te escucho. Bueno, primero quiero aclararte que yo soy a favor de las vacunas, siempre. Más vale, los sí. Y lo seguiré estando. Las vacunas previenen enfermedades, son medicamentos en definitiva que la gente necesita. Hay aparición de nuevas enfermedades y hacen falta vacunas y medicamentos para tratarlas. Ahora, de esta vacuna rápida particularmente estoy en contra, estoy muy en contra, porque creo que es un negocio vestido de ciencia, y te lo voy a explicar rápidamente. Una vacuna demora entre 5 y 12 años en investigarse, por más acelerada que la puedas hacer, por más que avances tecnológicos que quieras hacer, no se puede hacer en 6 meses, porque en 6 meses vos no podés medir la efectividad de la vacuna y menos aún podés medir la toxicidad que tiene. Y la toxicidad se mide a partir del año, porque los efectos secundarios que puede tener
esa vacuna rápida en pacientes que los están inyectando en Oxford, en Inglaterra, en Alemania, acá mismo, porque próximamente va a haber un estudio con Pfizer acá en la Argentina, las malformaciones y los efectos secundarios se ven con el tiempo, por lo menos a partir del año. Entonces, es una irresponsabilidad liberar un medicamento, que es una vacuna, con insuficiente cantidad de tiempo de investigación. Segundo, Marcelo, te hago una pregunta. ¿Qué quieres decir malformaciones? Extremidades, piernas que están deformes. ¿Te acordás de la talidomida? Totalmente, sí, me acuerdo. Por eso te lo estoy preguntando, Marcelo. En el 2006, en Nigeria y varios países africanos, este mismo laboratorio, Pfizer, investigando otra vacuna, neumonía y meningitis, terminó justamente con muchos chicos con malformaciones, a punto tal, fíjate vos, que las investigaciones de medicamentos ya no se hacen en África porque los derechos humanos se privilegiaron, y la gente, los propios africanos, los distintos países, ya no les permiten a las farmacéuticas utilizar a su gente como experimentalmente, ¿no es cierto? Por eso tenemos otros países y ya no el nicho en los países africanos. Claro, la persona embarazada tenía bebés con malformaciones, si podían llegar a vivir, yo me acuerdo bien. Y los chicos que tuvieron la aplicación de las vacunas, porque muchas pacientes, muchas vacunas se tomaron en chicos, esos chicos después tuvieron malformaciones, dispararon enfermedades, cuadros clínicos dañinos y se murieron, muchos de ellos. Está la experiencia más reciente acá en 2012, acá en Santiago del Estero y Jujuy. Esto lo podés googlear, cualquiera que nos está viendo. GlaxoSmithKline para una vacuna contra la meningitis. Está lo mismo en Jujuy, Santiago del Estero y en varias ciudades argentinas autorizadas. Lo mismo, no le daban la información suficiente para pedir el consentimiento, le hacían firmar en lo que normalmente te hacen firmar para este tipo de investigaciones. Rápidamente, en este caso fue mucho más rápido, hubo malformaciones, muertes y problemas de salud en estos pacientes. El propio ANMAT, 2012 le estoy diciendo, Ana, suspendió esa investigación de esa vacuna. Quiere decir que en condiciones normales ya los experimentos estos tienen problemas, imagínate vos cuando se hacen rápidamente. Pero te voy a decir otra cosa que hace casi te diría innecesario una vacuna del COVID, porque estos virus son mutantes. No es fácil, por otra parte, hacer una vacuna viral. Hace 40 años que tenemos SIDA y no tenemos vacuna. Tan fácil no debe ser, ¿no es cierto? Y mutan, con lo cual la circulación del virus del año próximo probablemente no sea el COVID, por tanto será innecesaria la vacuna. Segundo, o tercero ya, la gente, como el COVID infecta mucho, enferma poco y mata menos, pero sí contagia mucho, la gente ya tiene los anticuerpos. Y masivamente es muy probablemente que el 80 o el 90% de la población ya tenga los anticuerpos, o sea, las defensas por contacto y por inmunidad natural, digamos, con el virus, por tanto no va a hacer falta la vacuna. Estas son las razones por las cuales nosotros, digo nosotros porque hay un grupo de epidemiólogos que ya le hemos hecho una carta al presidente diciendo las razones por las cuales estamos en contra de la cuarentena así estricta, porque no hay ningún libro de medicina que diga que es bueno encerrar a gente sana. La gente que se encierra eventualmente o que se aísla es aquella que por alguna razón tenés que aislarla porque está enferma y la diagnosticaste. Acá sin diagnosticar, sin testeos, están encerrando masivamente a toda la gente y se está enfermando de otras cosas, porque la gente se muere por problemas psiquiátricos, cardiológicos, oncológicos, metabólicos, otro tipo de problemas, porque llega tarde a la consulta médica. Eso no estábamos hablando con la doctora Peláez, justamente. Eventualmente se muere con COVID, no por COVID. Pero exacto. Bueno, resumiendo mi punto de vista respecto de la vacuna, sí. Si esta vacuna fuera gratis y los laboratorios, las multinacionales que tienen mucha plata, la hicieran de su propio peculio, yo diría, bueno, bárbaro, adelante. No, pues ¿sabés con qué plata hace Pfizer la vacuna? Con la plata argentina. Nuestro país le adelantó $300 millones. Estados Unidos otro tanto,
y Alemania otro tanto, y otros países, con tal de garantizarse una cantidad de dosis. Exacto. O sea, Y Peretta, te hago una pregunta. Y yo escuché claramente, ¿no es cierto?, con respecto a que se van a probar se van a inyectar en los profesionales de la salud, que son los que más lo necesitan, y la gente de la tercera edad. No entiendo, ¿no? No, yo te digo por qué. O sea, tiene sentido probar a los profesionales de la salud porque somos los más expuestos y eventualmente para saber si rinde una vacuna, bueno, en alguna medida exponernos a eso para saber primero si en corto plazo se desarrollan los anticuerpos y después probarnos, dosificarnos, porque vos tenés que darle un tiempo que el anticuerpo se desarrolle, igual como toda vacuna, ¿no? Después de la inyección, y después sacás sangre y dosás a ver si el anticuerpo se mantiene, y después del tiempo, otra de las razones por las cuales tenés que más tiempo que 6 meses tener, por ejemplo 1 año, para dosar a ver si siguen los anticuerpos todavía circulando y la prevención. Pero no es arriesgarlos como la gente de la tercera edad. Estamos cuidando a los ancianos y le vamos a dar una vacuna que no tiene, si no entendí mal, la suficiente prueba en humanos. Porque 1077 personas de 20 a 30 años, que no es igual 10 personas tomar en la franja de 70 a 80 años. Eso te estoy diciendo, es arriesgado. Es arriesgado. Y quedarnos sin profesionales de la salud también. También es arriesgado. Eso es arriesgado que yo te diría, es bastante preocupante que un país autorice una vacuna rápida con los antecedentes negativos de vacunas que trae efectos secundarios. Fíjate vos la evolución de las vacunas. Las vacunas tal vez más viejas son las más efectivas, y las más nuevas, como vos podés analizar, la de la gripe, fíjate, la viral más parecida que puede hacer COVID. ¿Cómo puede ser que existe vacuna para la gripe hace 20 años y en la Argentina el último año se murieron 30.000 personas por gripe y neumonía? Quiere decir que la efectividad de las vacunas decae. Quiere decir que la toxicidad de la vacuna, porque habrás escuchado más de una persona de una vez que dice, che, me vacuné, me engripé, me vacuné, me enfermé, me vacuné, me dio tal o cual problema. Es decir, que la toxicidad crece. Es decir, estas vacunas rápidas, más que una solución, son un problema, pero sí yo soy parte del sector farmacéutico, así en ese contexto lo digo, las farmacéuticas están compradas por los grupos económicos y lo que quieren es justamente tener medicamentos nuevos, caros y que sirvan para salvar vidas. Entonces, en este contexto, el mundo está atrás de salvarnos del COVID, que por otra parte, te digo, es la causa de muerte número 20, o sea, hay 19 problemas de salud que matan más que el COVID. Digo, para que pongamos en contexto, el virus existe, sí, es preocupante, sí, pero hay otras 19 causas que son mucho más preocupantes que el COVID, pero fuera de eso, se posicionan en eso, en traer la solución a lo que es un problema que la gente hoy está teniendo y pagaría cualquier cosa por tener eso. Pero yo te aseguro, por la baja circulación del virus que va a tener el año próximo, por la mutación y por los propios anticuerpos, son 3 razones que esa vacuna va a ser una inyección innecesaria que el propio cuerpo no va a necesitar, porque ya frente al virus va a estar protegido. Así que, no sé. Pero bien, bueno, Marcelo, yo tengo que hacer un cortecito y quédate porque hacia el final del programa quiero un redondeo tuyo que, bueno, como los demás profesionales es muy importante. Vamos, señor operador, muchas gracias. Al corte. El objetivo de Hablemos de Salud es brindarles a través de una calificada información los conocimientos necesarios para la prevención de enfermedades mediante la promoción de la salud. Look 5D. Transforma y crea una nueva imagen para una mejor comunicación con el entorno. Tratamiento integral para el cabello, rostro y cuerpo. Depilación definitiva, masajes, maquillajes, cuidado de manos y pestañas. Trabajamos desde lo físico hasta lo energético. Look 5D. José María Moreno 393 Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Facebook e Instagram Look 5D. Y continuamos con el rico programa, realmente, profesionales de lujo. Y ya estamos con la doctora Luisa Jiménez,
quien va a hablar acerca de dengue, porque ahora, bueno, como bien hablamos también con el doctor Peretta, parece que no existiese. Muy buenas tardes, Luisa, ¿cómo te encontrás? Hola, Ana, buenas tardes a todos los participantes, al público. Realmente te felicito porque es un programa muy interesante, con opiniones muy diversas y muy, digamos, fundamentadas, así que me encanta, me encanta. Bueno, a mí me toca hablar de dengue, que dentro del contexto del coronavirus es una epidemia que se desarrolla silenciosamente, es decir, nadie le presta mucha atención, ni los profesionales, ni la gente, porque en estos momentos todos están concentrados en el COVID, que es lo que decías en un comienzo, Ana. Entre otras enfermedades, tenemos una epidemia de dengue en este 2020, en lo cual la cantidad de pacientes que tenemos supera en mucho lo de los años anteriores, 7 u 8 veces por encima de las cifras del año 2018-2019. Esta, digamos, virosis, porque también es producida por un virus, es transmitida por el mosquito. Todos sabemos, hemos escuchado hablar de la Aedes aegypti, no me voy a detener mucho en eso, simplemente en decir algunas características. Primero, el que transmite la enfermedad es la hembra. Segundo, hay que tener en cuenta que pica durante el día, a primera hora de la mañana o al atardecer. Por lo tanto, nosotros no tenemos que descuidar el día, no es solo la noche, porque recordemos eso, pica durante el día. Este mosquito, digamos, nosotros no lo teníamos. Nosotros estábamos libres de este mosquito durante muchos años, estuvimos libres desde más o menos de 1960 hasta 1995. Lo traen, digamos, a raíz de uno de los problemas actuales de la salud, la globalización. Las gomas que vienen, que son traídas, importadas del sudeste asiático. Entonces, hoy en día, Argentina es un país en el cual ya es el dengue es endémico. Tenemos el mosquito, tenemos el virus, y esto vamos a tener que aprender a convivir con él, que es un poco lo que se hablaba recién del coronavirus. Y que la sociedad también tiene que jugar un papel muy importante, de no dejar cacharros donde se pueden criar, ¿no es cierto? Para mí es fundamental en la prevención y en el seguimiento de los pacientes, es decir, no hay un tratamiento ni hay una vacuna específica para el dengue. Entonces, lo que la sociedad, la comunidad, el equipo médico, tanto enfermería como los médicos, la atención primaria, tienen que educar, porque ahí se basa todo, a la población para que, digamos, luchar contra este mosquito que es el que transmite el virus. Y no solo del dengue, del chikungunya, del Zika, es decir, son varias enfermedades que transmite el mosquito. Y Jiménez, hay un registro del año 2020, aproximadamente cuántas personas hay fallecidas. Mira, en cuanto a personas fallecidas no, pero hay alrededor de 40.000, 39.500 pacientes sospechosos, de los cuales fueron este año, estamos hablando de agosto de 2019 a marzo del 2020, en todo el país, por supuesto. Y tenemos 14.000 confirmados, 14.200 confirmados, de los cuales 11.000 no han viajado porque podría ser importado de las zonas endémicas, digamos, que traen consigo el virus. No, 11.000 son autóctonos y 2.200 más o menos son viajeros, digamos. Así que en cuanto a los muertos no tenemos una estadística exacta. Pasa con todo igual, es decir, las estadísticas en nuestro país son muy débiles. Y en estos momentos, con la cuestión del coronavirus, menos tenemos una estadística cierta de los muertos, pero hay que tener en cuenta que esta enfermedad es muy grave. ¿Tenemos vacuna? No existe una vacuna. El tratamiento es, en los primeros tiempos que se caracteriza porque tiene fiebre el paciente, porque tiene un terrible dolor de cabeza, sobre todo retroocular, es decir, detrás de los ojos.
y además presenta o vómitos o náuseas y presenta también problemas respiratorios. Pero en la etapa primera, que tiene un periodo de incubación muy parecido al coronavirus, es un virus de 5 a 10 días la incubación de esto, y empieza a tener síntomas a partir de el séptimo, 10º día, un síndrome febril de 40 grados. Díganme si no es parecido al corona. Y por otra parte, a partir de entonces comienza a tener, a veces pasa a la etapa crítica. Puede solucionarse el problema ahí con antipiréticos, antiinflamatorios, reposo, o pasar a una etapa crítica. La etapa crítica se caracteriza fundamentalmente por las hemorragias conjuntival, la hemorragia interna con extravasación de líquido, de plasma, es decir, hay edema, hay dificultad respiratoria y por supuesto el colapso y la muerte. Pero no hay que llegar a estos extremos, se debe seguir al paciente. Eso tiene que estar bien claro, seguir al paciente después de los primeros síntomas, porque la etapa crítica comienza a partir del 10º día aproximadamente. Ahí comienza la etapa crítica con las hemorragias, que es lo que más complica, porque puede llegarse a necesitar transfusiones de sangre y hay que lograr un equilibrio electrolítico también muy importante en estos pacientes. Bien, Jiménez, por supuesto, estamos muy preocupados, ¿no es cierto?, con el coronavirus, y nosotros tenemos el dengue de hace muchísimos años y todavía no tenemos una vacuna. Eso a mí me resulta poco creíble. Yo les pido... Estaba pensando... Sí, exacto. Estaba pensando en eso, cuando hablaba el doctor Peretta. El doctor anterior. Exacto. Y yo quiero recalcar una cosa que la comunidad tiene que tener en cuenta. Un detalle fundamental. Tiene que descacharrizar su casa, porque es un mosquito que vive en las casas, en las zonas urbanas. Acá el barrio que tiene más cantidad de dengue es Flores, le sigue Barracas, y así todos, La Boca, todos los barrios. Jiménez, dejó de ser de las provincias, como uno cree, que hace mucho calor, etcétera, etcétera, y siempre se espera que llegue el frío. Yo tengo 3 minutitos. Tengo 3 minutitos para la finalización del programa. Desde ya, obvio que los voy a invitar a todos para un nuevo programa, ¿no es cierto?, para otro programa. Lo que quisiera es que en pocos segunditos Peláez redondee su nota. ¿Qué quedó por decir? Bueno, yo había hablado de que me parece importante hacer campañas de investigación donde el paciente y los profesionales de salud y los que toman decisiones estén sentados a la misma mesa. Esa me parece una decisión muy importante. Me parece también que hay que incluir al paciente, cuando hablamos de autogestión de la enfermedad, en las mesas de discusión de la comunicación en salud. Si nosotros vemos la página del Ministerio de Salud, hoy en día hay una sola información escrita que no está discriminada ni adaptada para ningún tipo de paciente, que no está generada en dialectos para que llegue a gentes de otras provincias que no hablan necesariamente el español, a poblaciones, digamos, a minoridades visibles. Y por último, me parece que tenemos que tratar de hacer que este mensaje de salud llegue también, yo había hablado de grandes políticas, a la política educativa. Totalmente, Peláez. Sin educación no hay nada, y perdóname que te corte de esta manera, nos vamos. Peretta, por favor, sé sintético. Te escucho. Como el ejemplo de no sé si es Laura Jiménez o cómo es el nombre de Luisa, que dice, mira, tantos años de dengue, y bueno, vos le preguntaste, ¿tenemos vacuna? No tenemos. No tenemos vacuna para el Zika, no tenemos vacunas para el dengue, y sí vamos a tener rápidamente una vacuna contra el COVID. Es decir, los invito a la reflexión. La gente que nos está viendo, escuchando, es suficientemente inteligente para que no le digamos lo que tiene que hacer. Los profesionales estamos para decir nuestra verdad, que no es la verdad, y la última palabra la tiene la gente. Ellos decidirán
si les viene bien los avances o no en salud, o les viene mal, bien. o es una trampa o es un negocio. Bien, bien. Lamentablemente, bueno, vamos a tener que tener una hora más en estos momentos de coronavirus. Yo realmente agradezco muchísimo a Ana María Nicora, Sandra Peláez, Luisa Jiménez y el doctor Marcelo Peretta. Muchísimas gracias a todos y también a la audiencia. Recuerden, estamos el próximo martes, precisamente de 15 a 16 horas. Gracias por estar ahí. Chau, chau. Chao. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.